Es hora de madurar para los cristianos que tienen miedo de hablar con claridad. Vas a ver personas que nos odien y se supone que no debe ser fácil. Yo podría estar mucho más avanzado en mi carrera musical en este momento, lo sé. Sé que soy un compositor increíble, trabajo con orquestas y diferentes cosas en todo el mundo y soy un gran compositor de canciones, pero sé que parte de la razón por la que no he llegado tan lejos como me gustaría es por eso. Ellos ven alguna publicación de Israel o algo así y dicen no quiero estar asociado con él y eso tiene que estar bien. Tu objetivo en la vida tiene que ser cumplir la misión que sabes que Dios te dio. Así que si sabes que lo que está pasando es vil y repugnante y la gente que sigue a Tucker y Candace y a todos esos influencers y sabes que están equivocados y eliges no hablar, eso es tu responsabilidad. Muchos de ustedes quizá recuerden nuestra entrevista con el pastor Dumisani Washington, una de las voces cristianas más fuertes que apoyan a Israel. Hoy tengo el honor de dar la bienvenida a su hijo, Josué Washington, quien se ha convertido en una de las principales voces cristianas defendiendo a Israel en todo el mundo. Hablaremos sobre Israel el 7 de octubre, el futuro del sionismo cristiano, la poderosa historia de su familia y por qué sigue defendiendo la verdad a pesar de una tremenda pérdida personal. Josué, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Daniel. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Josué, de todas las causas a las que podrías dedicar tu vida, ¿por qué Israel y por qué vale la pena luchar por Israel? Bueno, sabes, esto comenzó como algo que siempre fue una fascinación de mi padre y es algo de lo que él, ya sabes, nos enseñó mientras crecíamos. No solo Israel, sino incluso como cristianos, conocer las raíces de nuestra fe, ¿sabes? Y entender que si no fuera por la fe judía, no tendríamos fe. Y a partir de ahí, creo que simplemente crecer en un hogar donde, ya sabes, él me enseñó música, me enseñó muchas cosas. Simplemente me sentía atraído por las cosas de las que él escribía, hablaba y nos platicaba. Así que realmente fue algo que, diría yo, adopté específicamente cuando se trataba del trabajo que él hacía. Y ya sabes que se convirtió en un fuego dentro de mí, especialmente cuando fui a la universidad y empecé a ver algunas de las mentiras y conceptos erróneos, algo de la, ya sabes, la propaganda que estaba afectando mi campus universitario de maneras sutiles. Y yo, ya sabes, como alguien que pudo crecer y conocer personas que creo que la mayoría de la gente no podría conocer y simplemente en ambientes donde podía ser un observador silencioso y aprender cosas. Sabes, sentí que era mi responsabilidad alzar la voz cuando sucedían cosas así, así que eso pasaba de vez en cuando. Y luego realmente se convirtió en un deseo mío también de compartir lo que sé y hacerlo también a través de la música. Así que mucha de mi música tiene eso incluido y poder viajar por el mundo y compartir mi música, compartir mi historia y compartir todo esto junto, realmente es algo que veo como una parte muy integral de quién soy, simplemente como persona. Y sí, yo puedo. No me puedo imaginar no abogando por Israel y simplemente compartiendo y mostrando el lado humano, la humanidad en Israel. Sabes, simplemente yendo y tocando y ya sabes, teniendo amigos muy, muy cercanos allá. Y ya sabes, sí, es un deber, pero también es un placer, de verdad lo es. Ahora, mencionaste que si no fuera por tu padre, tal vez habrías creído muchas de las narrativas anti-israelíes, la propaganda en el campus que es común hoy en día. ¿Qué tan cerca estuviste de creer en ellas? Quizá cuéntanos cómo fue ese proceso en el que esas creencias pasaron de ser de tu padre a ser realmente tuyas. Bueno, siempre hubo momentos en los que me enfrenté a lo que ahora llamaría una mentira sobre Israel, pero en ese momento, ya sabes, yo daba las cosas por ciertas, las absorbía y hacía mi propia investigación al respecto. Porque, ya sabes, en ese tiempo, alrededor de 2009, 2010, cuando yo estaba en segundo o tercer año de la universidad, fue la primera vez que vi un evento publicado. Ya sabes, yo era un estudiante de conservatorio, yo iba a los salones de piano para practicar. Caminé hacia el edificio de piano y en el tablón de anuncios había un cartel sobre recaudar fondos para niños en Gaza, que eran, ya sabes, víctimas de los bombardeos israelíes, el genocidio y todo eso. Y esa fue la primera vez que vi todas esas palabras, ya sabes, y de verdad, honestamente, fue la primera vez que realmente tomé conciencia del Israel moderno. ¿Sabes? O sea, yo sabía que existía, pero no me daba cuenta de que era tan controversial y tenso, así que realmente no sabía qué pensar en ese momento.
Solo que en mi mente pensaba, bueno, si esto es cierto, entonces quiero ser parte de esto, pero déjame ver qué tan cierto es. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que empecé a investigar un poco y fue entonces cuando pasó como un año, así que eso fue lo que pasó. Y yo simplemente averiguaba las cosas por mí mismo, ya sea hablando con mi papá o a veces solo, como que cada vez, ya sabes, esta es la acusación principal. Wow, esto realmente está pasando. Y luego empezar a notar los patrones, ¿verdad? Empezar a ver, ya sabes, una de las cosas que enseñamos, que mi difunta esposa y yo solíamos enseñar, es cómo leer entre líneas, cómo leer los títulos de los artículos, los encabezados, y como qué falta, cuál es el contexto que falta, cómo sabes si falta algo, si algo podría faltar, y cómo están redactando las cosas. Pero en ese entonces yo no sabía nada de eso. Yo sinceramente solo quería estar del lado correcto de la historia, así que investigaba para ver, ok, ¿qué tan cierto es esto? Y entonces volvió a pasar. Así que 2009 fue cuando sucedió por primera vez, pero volvió a pasar en 2012, justo cuando me estaba graduando. Después de graduarme tomé una clase extra de periodismo, tomé una clase más, me faltaban un par de créditos, así que tomé una clase de periodismo y en mi trabajo final escribí sobre retractaciones. Y el trabajo trataba sobre esto, la mentira que sigue circulando sobre los israelíes etíopes y, ya sabes, la supuesta esterilización. Y recuerdo ver la evolución de eso. Al principio se informó que los israelíes etíopes estaban siendo esterilizados y luego hubo una retractación y la misma publicación dijo, nos equivocamos, eso estaba mal, eso no es lo que está pasando, pero hasta el día de hoy nadie realmente sabe sobre la retractación. Todos siguen compartiendo el artículo original, así que escribí un artículo sobre por qué es peligroso informar basándote en tus sentimientos y cómo, incluso si intentas corregirlo, el daño ya está hecho. Pero eso fue algo que me afectó muy profundamente, porque cuando vi el artículo por primera vez, de nuevo, mi primera reacción fue, ¿qué está pasando? ¿Esto es realmente cierto? Ya sabes. Mientras que noté que a medida que fui creciendo, muchos de mis compañeros no solían reaccionar así. La respuesta normalmente era simplemente reaccionar emocionalmente. Esto es terrible. ¿Cómo pudo Israel hacer esto? Y al ver eso en tiempo real, traté de hacer lo mejor posible y realmente solo con mis amigos de ayudar a guiar la conversación en una dirección diferente. Como, ok, sí, eso sería terrible si realmente estuviera pasando, pero esta es la razón por la que en realidad no está pasando, ¿sabes? Y sí, a partir de esas cosas, una vez que me gradué, realmente sentí más confianza para hablar en público. Yo escribía, ya sabes, artículos y ya sabes, y luego para mí era poder conocer gente, leer, realmente leer libros y ya sabes, cosas así. Y luego simplemente experimentar estas cosas por mi cuenta y luego conocer gente en Israel, ya sabes, y realmente tener conversaciones sobre las cosas que estaban pasando ahí mismo, que ya sabes, mi sitio de noticias está diciendo esto, pero luego tengo una amiga a la que llamo y ella me dice, bueno, eso no es exactamente lo que está pasando aquí, aquí hay más matices y darme cuenta de que, wow, no creo que todos tengan realmente el privilegio de simplemente tener una amiga en Israel, ya sabes, o tener amigos allá que puedan hablar de lo que está pasando allá de primera mano. Así que esas cosas realmente lo hicieron algo personal para mí también. Mm. Ahora, ¿En qué momento hiciste tu primer viaje a Israel y qué esperabas antes de ir y qué experimentaste allá? mi primer viaje fue en 2016. De hecho, mi primer y segundo viaje fueron ambos en 2016 y yo estaba muy emocionado de ir. Quiero decir, realmente no sabía qué esperar, excepto por lo que ya sabía y lo que había aprendido. Y para ese momento ya tenía varios amigos allá. Y fui con mi madre y mi padre y yo, junto con algunos otros músicos, fuimos con este otro grupo llamado Las Ramas Salvajes y mi papá tenía su propio grupo y había algunas canciones que hacíamos en el grupo de mi papá que ellos tocaban con nosotros juntos. Así que todos fuimos de gira juntos y fue una gira como una gira educativa, pero también hicimos un par, creo que dos conciertos diferentes y fue algo que me cambió la vida. Quiero decir, una de las cosas, había una canción que yo había escrito sobre la diáspora judía llamada Desde el horizonte más lejano y la escribí hace años para mí. Tenía una banda de folk para la que yo componía, así que la adaptamos para un sonido más grande, como de gospel. Y recuerdo estar en uno de los hoteles en Jerusalén y había un piano en medio del vestíbulo. Mi papá se sentó al piano y empezamos a cantar y luego él empezó esa canción y todos la cantamos juntos. Y todavía hasta el día de hoy lo recuerdo. Estoy ahí parado solo mirando alrededor y viendo por las ventanas y diciendo, wow, estamos en Jerusalén cantando esta canción, ya sabes, sobre el regreso del pueblo judío a esta tierra. Y estamos aquí, estamos parados en la tierra ahora mismo, ya sabes, en la ciudad santa. Quiero decir, nunca voy a olvidar eso y esa fue la primera vez que fui allá.
sin expectativas, pero hombre, aunque las hubiera tenido, creo que las habría superado por mucho. Fue un gran momento. Y otro concierto que hicimos fue en un kibutz, así que estábamos en un kibutz. Tenían un buen escenario ahí arriba y había familias por todos lados. Empezamos a tocar y luego los niños corrieron hasta el frente del escenario y bailaron todo el tiempo. O sea, fue una noche especial simplemente bajo las estrellas haciendo música. Sabes, fue un gran momento, de verdad lo fue. Ahora, por supuesto, no hay muchas mentiras circulando sobre Israel. Una de las mentiras es el apartheid, que la gente todavía cree, incluso en 2026. Pero, ¿qué experimentaste tú cuando estuviste ahí en ese sentido? Sí, nada que ver. O sea, lo frustrante es cómo eso se difunde tanto. Sabes, la gente lanza palabras como apartheid y todas esas frases de moda, las usan tanto que ya no tienen significado. Sabes, desafortunadamente hay cosas así que realmente están pasando en el mundo, pero cuando todo es apartheid, entonces nada lo es. Pero, sabes, cuando voy a Israel, es muy obvio lo diverso que es Israel. Eso es lo primero y lo integrado que está todo el mundo, ¿verdad? Sabes, yo no crecí bajo el apartheid, pero mi difunta esposa, su familia, mis suegros, ellos sí lo hicieron, ¿sabes? Y hablábamos bastante de eso, sobre cómo cuando fueron por primera vez a Israel, buscaban señales de apartheid porque crecieron bajo el apartheid, lo entendían y decían, no hay nada que siquiera se parezca a eso. Y también creciendo como alguien que conoce su propia historia en Estados Unidos, mis abuelos, ya sabes, como sus padres, nunca hubo un momento en el que me sintiera como un extraño por el color de mi piel. Nunca yo en cada lugar al que fui donde veía, entre comillas, judíos blancos, veía judíos negros, veía judíos morenos, veía judíos, había judíos, ya sabes, y ellos se veían entre sí como judíos, ¿verdad? No quiero decir que nunca haya ningún tipo de problema, pero siempre le digo a la gente, sabes, solía decir que Israel no es un país perfecto, pero ya estoy cansado de decir que ningún país es perfecto. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, Israel es un país increíble, pero Israel es un país y cualquier país va a tener problemas interpersonales, ¿verdad? Eso no es apartheid, ¿sabes? Esos son solo problemas. Y esos son problemas que lo que encuentro es que algunos de los israelíes más patriotas que conozco son etíopes, israelíes etíopes, judíos etíopes. ¿Sabes? El hecho de que, o sea, lo hemos hablado todo el tiempo, el hecho de que haya un juez árabe que pueda sentenciar a un hombre judío a prisión, eso ni siquiera, no tendrías ni siquiera un juez negro en la Sudáfrica del apartheid, mucho menos un juez negro sentenciando a un hombre blanco a prisión. Eso sería impensable. Era ilegal incluso tener una relación romántica con alguien de un color de piel diferente al tuyo, y no ves nada de eso. Cada vez que hablo con mis amigos en Israel, casi siempre diría que tal vez como el 70 u 80% de las veces el esposo y la esposa tienen orígenes completamente diferentes. Uno es de Irak, el otro es de Yemen, o uno es Ashkenazí, el otro es, ya sabes, de Etiopía o lo que sea, y sus familias están mezcladas. Y es un gran crisol de culturas. Yo no. Y entonces esa acusación, ya sabes, la lanzan obviamente los propagandistas, pero luego la reciben personas súper emocionales que, ya sabes, tal vez quieren hacer una diferencia en el mundo, es triste, porque no solo no es cierto, sino que además le quita importancia al sufrimiento real que ocurre en el mundo. Ahora, ¿dónde estabas cuando escuchaste por primera vez sobre el 7 de octubre? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cambió tu mensaje de alguna manera o solo confirmó todo lo que ya sabías? Entonces, el 7 de octubre yo estaba en Reno, Nevada, estaba tocando, estaba a punto de tocar en un festival. Era por la mañana, me desperté en la mañana. Mi difunta esposa, Olga, de hecho, estaba aterrizando en Israel. Era algo completamente diferente, ¿sabes? Ella fue invitada a un evento para recibir un premio. Todo el trabajo que había hecho a lo largo de los años, todas las conferencias, toda su labor de defensa, ella era una fuerza imparable, así que la invitaron. Y mientras su avión estaba aterrizando, seguía dando vueltas y ella sentía que algo andaba mal, pero el piloto no. Ella dijo que el piloto no les decía qué estaba pasando, solo decían, no podemos aterrizar en este momento, solo denos un poco de tiempo, estamos tratando de averiguarlo. Entonces ella le mandó un mensaje de texto a la familia y dijo, no estamos aterrizando, no estoy segura de qué está pasando, y así fue como nos enteramos de que Israel estaba bajo ataque. Y obviamente ahora ella está en Israel, yo estoy en Nevada, mis hijos están con mis padres, sabes, nuestros hijos están con sus padres,
y ahora me siento un poco alterado porque estoy a punto de tocar en un show, ya sabes, para un festival, pero ¿qué es este show? O sea, ya ni siquiera me importa el show. Quiero que mi esposa esté bien. Así que tuvimos la oportunidad de hablar y ella me dijo, está bien, haz tu show, está bien, vas a estar bien, todo va a estar bien. Y ella no pudo irse de inmediato. Los vuelos ya no estaban entrando y saliendo con normalidad después de eso. Así que ella se quedó por unos 4 días, creo, y de hecho pudo reunirse con una amiga muy, muy cercana de ella y pudieron ayudar a sacar básicamente a mujeres y niños de Israel durante el tiempo que ella estuvo ahí. Y también, ya sabes, pacientes con enfermedades terminales, personas que básicamente no podían luchar, les ayudaron a salir a un lugar seguro. Luego ella pudo regresar a casa y para mí, en cuanto a mi activismo, lo único que realmente cambió. Así que en 2021, durante esa guerra que ocurrió, donde, ya sabes, se lanzaron más de 5,000 cohetes hacia Israel, sabes, nosotros lo que notamos fue que cada vez que Israel estaba en guerra, la guerra mediática se ponía aún peor aquí en Occidente. Y así en 2021 nos dimos cuenta de que era lo peor que había pasado. Quiero decir, los judíos estaban siendo atacados en todo el mundo, los perseguían hasta sus casas, los golpeaban, fue en Canadá, en Los Ángeles, Filadelfia, Alemania, en todas partes, personas que simplemente parecían judías o tal vez hablaban hebreo, tal vez llevaban una kipá o algo así y estaban siendo atacadas. Y entonces supimos que, bueno, esto no, esto va a empeorar, no sabíamos qué iba a pasar, pero solo viendo lo que pasó en 2021 es como, esto no puede ser bueno, esto está empeorando rápidamente. Así que el 7 de octubre aún nos sorprendió y lo único que cambió para mí fue lo que iba a hacer. Tenía dos plataformas diferentes. Una estaba más enfocada en Israel y la otra estaba más enfocada en la música, ya sabes, con un poco de Israel ahí. Pero lo que empecé a hacer de inmediato, en realidad, fue que desde mi página de Substack de música escribí una nota personal sobre mi esposa que está en Israel ahora mismo para el 7 de octubre. Quería humanizar todo. Vi la celebración. Vi a gente celebrando los ataques en Nueva York y en el área de la bahía y vi eso. Y al principio quería escribir algo más académico, ya sabes, escribir algo con y luego pensé, no, quiero que ustedes, primero que nada, ¿qué tal si todos nos calmamos un segundo? O sea, ustedes me quieren, ¿verdad? Mi esposa está atrapada ya. Podemos dejar de lado todo nuestro rollo de Palestina libre y recordar que estas son personas, mujeres, niños y familias inocentes que están siendo masacradas en este momento. Esto ni siquiera es una guerra, es solo un ataque. Así que a partir de ahí, durante esos 2 años siguientes, prácticamente todos los artículos que escribí en ese Substack de música fueron sobre Israel y todos los aspectos, todo, desde cómo la comunidad negra fue manipulada en los años 60 hasta lo que está pasando en Gaza y cómo Hamas controla la narrativa, todo, simplemente porque vi que había muchos artistas que hablaban de algo de lo que no sabían nada. Y estando en el espacio artístico dije, bueno, sabes, yo sé más que la mayoría, tal vez más que todos estos tipos en este momento, así que de nuevo sentí esa responsabilidad de hablar más desde la plataforma musical y eso fue lo que cambió para mí, que simplemente llevé mi labor de defensa mucho más al ámbito musical. No. Sabes, apoyar públicamente a Israel se ha vuelto cada vez más controversial. La gente está abandonando la causa por todos lados. Pero, ¿qué te ha costado personalmente? ¿Has perdido amigos? Tal vez cuéntanos sobre eso. Sí. He perdido algunos amigos. O sea, lo que me ha costado es que estoy agradecido de que, sabes, siempre he tenido un círculo de amigos muy, muy cercanos. Eso realmente no ha cambiado. Sabes, nosotros como que crecimos juntos y aprendimos muchas de las mismas cosas al mismo tiempo. Era como, ya sabes, yo trabajo con bandas. También soy compositor y hago proyectos grandes con orquestas y todo eso. Y con eso, sabes, creo que estadísticamente algunas personas se van a alejar y por eso perdí a algunos amigos cercanos por eso. Sabes, entre más hablaba, más sucedía que incluso series de conciertos o lugares o lo que sea me dejaban fuera o decían, bueno, no queremos que vengas a tocar aquí. Y sabes, eso ha pasado y para nosotros personalmente sí lo hace un poco más difícil, porque entonces también a veces, ya sabes, como alguien que ama simplemente interpretar música y producir y todo eso, también soy consciente del hecho de que cuando estoy tocando en los shows, sabes, solo soy yo allá afuera. Y ahora estoy siendo más consciente de lo que digo y cómo lo digo, porque ya sabes, no ando con seguridad todo el tiempo, sabes a lo que me refiero y cosas así. Y eso no cambia mi postura, quiero decir, no cambia el hecho de que sigo hablando, pero sí cambia, ya sabes, la manera en que quiero hacerlo, simplemente porque tengo una familia.
tengo que asegurarme de que estemos protegidos y todo eso, pero sí, ya sabes, perdimos amigos, perdimos contactos e incluso sí, para mí, ya sabes, amigos, algunos miembros de la familia, relaciones. Quiero decir, hay partes de esto que realmente para mí lo que yo nunca realmente no lo veo como algo negativo. Para mí, de alguna manera, elimina, ya sabes, a nivel personal, a personas que probablemente no iban a estar contigo de todas formas, incluso fuera del tema de Israel, ¿verdad? Si esa era su postura sobre eso. Pero sí, ha habido un costo, creo que de por vida también. Quiero decir, estamos algo acostumbrados a ciertas cosas, pero hay caminos en los que creo que probablemente nunca voy a entrar, pero por otro lado, he tenido muchísimas oportunidades increíbles gracias a eso. Sabes, se me han abierto puertas porque alguien escucha mi música y se da cuenta de que, wow, has tocado en Israel y no tienes problema en publicar sobre eso. Dios mío, como sabes, soy judío, quiero trabajar contigo. Yo no lo hice y sabes, hay simplemente esas cosas, sabes, no puedes superar eso y prefiero tener eso que sentir que vendí mi voz solo para tener, ya sabes, tal vez más vistas o más boletos vendidos o algo así. Así que sí, ¿Cuánta fuerza obtienes de tu padre, que es fuerte? Él no se disculpa por nada. ¿Lo miras y también obtienes fuerza de él? sí, lo hago. Mi padre, en muchos aspectos, ha sido un pilar de fortaleza para mí en todo momento y en todo. Quiero decir, ambos padres, pero mi padre, en cuanto a ser papá y cómo me ha criado, soy el único hijo, ¿verdad? Mis padres tienen 6 hijos. Soy el número 2, pero soy el único varón. Y las lecciones que más recuerdo de él no tienen nada que ver con Israel. Tienen todo que ver con mi propio desarrollo personal y crecimiento, ya sabes, las cosas, las decisiones tontas que tomé cuando era adolescente y que él me ayudó a superar y todas esas cosas. Quiero decir, desde el momento en que me casé, recuerdo que él fue la primera persona a la que justo después de que todo terminó, corrí y lo abracé y simplemente lloré, ya sabes, y tener ese tipo de momento desafortunado de círculo completo. Pero el día que mi esposa falleció, él no estaba físicamente ahí, pero fue la primera persona que me llamó. Le mandé un mensaje a la familia, él me llamó de inmediato, lo mismo. Simplemente me derrumbé, ya sabes, y él ha sido un pilar de sabiduría para mí. Y sí, realmente no podría avanzar, continuar como lo hago ahora si no tuviera su ejemplo. He visto a mi papá seguir adelante enfrentando circunstancias muy, muy, muy difíciles que la mayoría de las personas nunca conocerán. ¿Sabes la fortaleza que tiene para hacer lo que hace en medio de algunas de las cosas por las que ha pasado? Me ha dado la fuerza para hacer lo que hago ahora y para criar a mis 2 hijos en medio de todo esto. Así que cuando la gente dice que soy fuerte, yo digo, sí, eso es gracias a mis padres. O sea, ellos, ya sabes, y así son los padres en general. Nuestros padres, ya sabes, nuestros hijos, los niños, no se dan cuenta por lo que están pasando sus padres. Solo preguntan, ¿puedo tener un snack? ¿Puedo comer helado? O sea, solo estamos pidiendo cosas. Y mientras tanto, tus padres están lidiando con todas estas cosas y al mismo tiempo cuidándote. Sí, es algo increíble. Así que sí, mi papá definitivamente ha sido un gran pilar para mí. Hubo una vez una colaboración extraordinaria entre afroamericanos y judíos estadounidenses. ¿Por qué crees que hoy en día tanta gente nunca ha oído hablar de esa historia? ¿Y crees que esas relaciones pueden reconstruirse? Absolutamente. Así que respondiendo a tu primera pregunta, creo que mucha gente no ha oído hablar de eso porque en parte es intencional, creo. Sí creo que es intencional. Pienso que incluso la división que empezó a surgir fue explotada y se le puso atención en los años 60. Y esto es algo sobre lo que escribí desde el principio, que, ya sabes, dentro del movimiento de derechos civiles de los negros ya existía esta tensión sobre qué dirección debíamos tomar. Deberíamos irnos más hacia lo global, deberíamos mantenernos locales, y entonces tenías a los más radicales queriendo abordar los problemas del mundo y tenías a los que no eran tan radicales. Seguían siendo algo radicales, pero aún así decían, creo que necesitamos enfocarnos en lo que está pasando en nuestras comunidades. No creo que tengamos la capacidad de realmente abordar lo que está pasando en el mundo. Así que había una división ahí. Y el grupo que quería ir más hacia lo global, ese grupo se convirtió en el objetivo de, ya sabes, la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. Y así fue cuando eso empezó a suceder. Tenías estos, ya sabes, nombres que eran reconocidos que acababan de hacer la división y básicamente se estaban convirtiendo en el portavoz de la OLP justo después de la Guerra de los 6 días. Es cuando realmente empezó. Había todo un documento con todas estas, entre comillas, ya sabes, creo que 31 hechos sobre Israel y los judíos y era simplemente lo mismo que la gente sigue diciendo hoy en día.
Así que muchas de las mismas cosas que escuchamos hoy empezaron en aquel entonces. Eso fue intencional. Y también tenías al otro lado que veía todo esto y que también se oponía a eso. Había un grupo de derechos civiles en 1975 llamado Comité de Afroamericanos que apoyan a Israel. Fue fundado por Bayard Rustin y en gran parte fue en respuesta a la resolución de las Naciones Unidas que decía que el sionismo era racismo, y también fue en respuesta a lo que veían del lado radical del movimiento de derechos civiles de los afroamericanos, que se oponía a Israel y a los judíos. Pero escuchamos sobre eso, pero no escuchamos sobre el grupo de derechos civiles de afroamericanos pro-Israel. Creo que mucho de eso es intencional. De hecho, fue por eso que mi papá fundó el Instituto para la Solidaridad Negra con Israel, pero él encontró estos recortes de periódico en el sótano de una biblioteca. No es como si estuvieran en línea en algún lugar. Así que eso es intencional. Y cuando se trata de la comunidad negra y judía, creo que no solo se puede reparar, sino que todavía hay mucha sinergia ahí. De verdad lo creo, lo vemos en la vida cotidiana todo el tiempo. Y sí creo que algunas de las cosas que estamos viendo a veces son proyecciones y también es intencional proyectar que las relaciones entre negros y judíos están completamente rotas. Claro que hay fracturas ahí. O sea, ya sabes, pero lo que le digo a la gente, lo que he estado diciendo últimamente también, es que parte de eso es un malentendido de lo que es la comunidad negra, ¿verdad? Así que algunas personas ven a la comunidad negra como Black Lives Matter, pero esa no es la comunidad negra, ya sabes, ese es un porcentaje élite de la comunidad negra que tiene un megáfono muy fuerte. Así que lo entiendo porque ellos fingen y se posicionan como la voz de la gente negra y no lo son, ¿sabes? Y eso no solo lo digo yo, eso viene de personas que ni siquiera les importa Israel, solo dicen, ustedes fingen que quieren quitarle fondos a la policía y esa es la gran mayoría de la gente negra, el 85% de la gente negra no estaba de acuerdo con eso, ¿verdad? Se hizo una encuesta, todas esas posturas que toman, pero se posicionan como si fueran la voz y eso entonces crea esta narrativa de que a la gente negra ya no le gustan los judíos. Y eso simplemente no es cierto, ¿sabes? Lo vemos en la vida real, pero lo que hemos visto es que hay muchas personas negras que simplemente no saben exactamente, no tienen las herramientas, no saben cómo responder, qué decir o qué pueden decir. Y entonces, cuando viajamos y hacemos nuestros eventos, ya sea con pastores, ahora mismo estamos organizando eventos en universidades históricamente negras, lo que encontramos es que hay mucha gratitud simplemente por compartir la información, como algunas de las cosas que te estoy compartiendo ahora, porque dicen, no sabíamos, no nos dábamos cuenta de lo engañados que estábamos en ese entonces, ni de lo intencional que era esta estrategia dirigida a nosotros para hacernos hablar a favor de eso. Una causa que no solo, ya sabes, es una causa que odia a los judíos, sino también una causa que esencialmente nos odia a nosotros, ¿sabes? Y sí vemos como si se encendieran focos en sus cabezas. Es solo que, ya sabes, no tenemos el tipo de altavoz que tienen otros grupos como BLM, pero vemos el movimiento, lo vemos ocurriendo todo el tiempo. Si el doctor Martin Luther King Jr. estuviera vivo hoy, ¿qué crees honestamente que diría después del 7 de octubre y el ataque global contra los judíos e Israel? Para mí personalmente trato de no responder ese tipo de preguntas porque no quiero ser cuidadoso, ¿sabes? Definitivamente quiero evitar hablar en su nombre, pero lo haré solo basándome en lo que él ya ha dicho sobre Israel. No solo eso, sabes, hay una cita, hay una pequeña cita que él dice, pero él, sabes, hay una, solo 10 días antes de que fuera asesinado, él fue un invitado de honor en la Asamblea Rabínica del Judaísmo Conservador, fue la número 68, creo que fue el 25 de marzo. Y él y el rabino que lo estaba entrevistando hablaron de una gran cantidad de temas, pero luego dedicaron una parte importante, y puedes leerlo en la transcripción. Empiezan a hablar sobre Israel. El rabino le preguntó, y esto es por supuesto después de la guerra de los 6 días, así que esto es después de que toda la gente dice, bueno, si él estuviera vivo hoy, lo condenaría. Bueno, esto fue después de eso, así que él habría dicho algo si lo iba a hacer. Y el rabino le preguntó, ¿qué les dices a los más radicales? De nuevo, porque esa división ya estaba ocurriendo en el movimiento por los derechos civiles. Ya sabes que ven el Medio Oriente, estoy parafraseando, pero que ven el Medio Oriente en términos de blanco y negro. Eso es lo que le está preguntando, que ven a los judíos como blancos y a los árabes como morenos y por lo tanto existe esta opresión aquí. Y lo primero que dijo el doctor King, dijo varias cosas, pero lo primero que dijo justo antes de hablar directamente sobre Israel fue que, ya sabes, hay quienes ven una especie de mística en ser de color y todo lo que no es de color es condenado.
Y él dijo, nosotros no seguimos ese camino. Y luego habla sobre cómo Israel, ya sabes, es este oasis, esta hermandad, democracia y todo eso. Pero lo que me parece interesante es que él tuvo todas las oportunidades de condenar y era muy franco al hablar de las cosas. Sé que últimamente, ya sabes, he estado siguiendo a diferentes personas que han estado, ya sabes, señalando al Dr. King por otras cosas que pudo haber dicho. Hay cosas que pero para mí el hecho de que cada vez que hablaba de Israel era abiertamente sionista, de hecho, va en contra de muchas maneras de la narrativa que algunas personas intentan ponerle, que él no estaba, que él estaba tratando de, ya sabes, erradicar, ya sabes, el valor estadounidense, lo que sea que signifique eso. Lo que veo es que él no tenía miedo, decía lo que creía, ya sabes, y realmente creo eso. Aunque tal vez no estuviéramos de acuerdo con algunos de sus otros puntos de vista, él decía lo que creía y era un pensador honesto. Y solo tenía 39 años cuando fue asesinado. Sabes, yo voy a cumplir 36 este año, ya casi tengo su edad, y quién sabe cómo habrían cambiado sus puntos de vista sobre cualquier otra cosa, pero algo era seguro, él era abiertamente sionista. Y eso simplemente no se puede ignorar. Algunas personas intentan cambiar eso, intentan revisar la historia de esa manera, pero simplemente no se puede. Dijo demasiadas cosas. Él estaba planeando una peregrinación masiva de 500 pastores a Israel antes de morir. Sabes, él intercambiaba cartas con el presidente Ben Gurión o el primer ministro Ben Gurión en ese momento. Y luego ocurrió la guerra de los 6 días y tuvo que posponerlo. Y luego sabemos que fue asesinado no mucho tiempo después de eso, en 1968, pero él estaba planeando este recorrido, ya había ido antes y quería llevar a un grupo de pastores con él, ¿sabes? Eso no se puede, no lo sé. Simplemente no puedes ser más sionista de lo que él fue, ¿sabes? En ese tiempo, especialmente. Así que creo que solo basándome en lo que él dijo, sí, él sería consistente con lo que dijo antes. Sí. Me encantaría hablar sobre tu increíble esposa. Para aquellos que nunca tuvieron el privilegio de conocer a Olga, ¿quién era ella y qué fue lo primero que te atrajo de ella? Sí, Olga, ella era de Sudáfrica, era abogada, se dedicaba al derecho comercial. Y también su padre es miembro del Parlamento en Sudáfrica. Es el presidente de un partido llamado el Partido Demócrata Cristiano Africano. Nos enteramos por primera vez de su familia a través de un panel en el que él participó, hablando sobre por qué Israel no es un estado de apartheid y lo que vio en Israel y todo eso. Yo pensé, wow, aquí hay un miembro del Parlamento en Sudáfrica que es una gran voz a favor de Israel en este momento. Así que mi papá se puso en contacto con él y yo de inmediato me sentí atraído por ella. Solo vi una foto de él y ella juntos. Mi papá estaba publicando algo y yo pasé por ahí y lo vi publicando. Dije, ¿quién es? Espera, ¿quién es ella? Y es linda, ya sabes, ¿quién es esa chica? Y recuerdo que lo primero que me dijo fue, ella está fuera de tu liga, hijo. Eso es lo que es. Y ya sabes, pero lo que me atrajo de ella fue quiero decir, ella era muy franca, ya sabes, hacía mucho activismo. Tenían una organización llamada Defend, Embrace, Invest and Support Israel que ella dirigía. La empezaron el mismo año que nosotros iniciamos IBC y los conocimos, creo, 2 años después de eso. Sabes, teníamos muchos valores fundamentales alineados. Quiero decir, realmente había una sinergia desde el principio y sabíamos que al menos nuestras familias trabajarían juntas. Sabíamos eso. Tenía otras ideas en mente, pero ya sabes, al menos nuestras familias trabajarían juntas y sí, seguimos en contacto. Fuimos parte de eso, terminamos coincidiendo en diferentes conferencias y luego terminamos siendo parte del mismo programa en línea. Y fue ahí cuando realmente la conocí y ya sabes, intenté invitarla a salir. Sabes, no tuve éxito durante un tiempo y después de intentar por un tiempo, unos meses después terminamos juntos. Básicamente fui con ella y le dije que mi intención era casarme con ella. Me gustaría casarme contigo. Y de ahí pasamos de ser amigos a algo como un noviazgo. Nos comprometimos unos meses después y luego nos casamos en diciembre de 2017 y sí, así fue como nos conocimos y así fue como terminamos juntos. Sí. ¿Cómo te ha cambiado perder a Olga? ¿El sufrimiento ha cambiado tu visión de Dios? ¿Y qué ha hecho con tu fe? Sí, perder a Olga. Bueno, primero que nada, ya ha pasado casi un año y medio. Estamos a unas 2 semanas de llegar a los 18 meses. El 5 de julio, el 6 de julio serán 18 meses. Fue algo tan repentino, ella estaba enferma, pero no era algo que debió haber terminado como terminó y fue rápido. Y honestamente sentí como si yo estuviera en una película, como viendo una película de mí mismo, como si fuera en tercera persona o algo así. Fue
Fue muy extraño y en cuanto a mi fe, la ha profundizado de muchas maneras. Yo diría que de una manera muy fea, es decir, sabes, no sé de otra forma de realmente lamentar más que ser honesto sobre lo que siento, dónde estoy. He tenido muchos momentos a solas donde, ya sabes, simplemente le digo a Dios lo que siento, sabes, y cómo estoy enojado. Le digo, mira, sabes, estoy enojado contigo, estoy enojado con Olga, estoy como, sabes, simplemente estoy molesto, ni siquiera sé dónde poner ese enojo ahora mismo. Y ese tipo de desorden para mí me ha ayudado a procesar, a veces a entender lo que estoy sintiendo y otras veces simplemente me ayuda a sacarlo y me da claridad sobre lo que necesito hacer después, sabes, en mi vida, cuáles son los siguientes pasos ahora. Tuve un momento recientemente en el que me sentía atascado, no estaba seguro, sabes, compramos una casa juntos y unos meses después de que ella falleció, los chicos y yo decidimos mudarnos y cambiarnos a un complejo de departamentos, y yo iba a vender la casa. Y estuvimos en los departamentos durante un año, todavía tenía la casa, pero no sabía qué hacer con ella. Y tuve un momento en el que estaba sentado en mi cuarto, los niños estaban dormidos, y simplemente empecé a llorar, como que simplemente me derrumbé y empecé a decir muchas cosas. Y una de las cosas que dije fue que empecé a orar realmente con intención. Y mientras oraba, me di cuenta de que esta era la primera vez que oraba así desde que ella murió. No recuerdo una vez en la que, sin hacer varias cosas a la vez, sin manejar o limpiar, simplemente orara. Y pensé, wow, de verdad ha pasado tanto tiempo desde que hiciste eso. Y me di cuenta de que, bueno, sí, porque estás enojado, todavía estás enojado con Dios. Porque la última vez que oraste así fue cuando ella estaba en el hospital y de todas formas murió. De todas formas murió justo frente a ti, ya sabes. Así que supongo que en mi mente pensaba, ¿de qué sirve orar? Sabes, recé con todo mi corazón y de todas formas murió justo frente a mí. Y entonces, una vez que me di cuenta de eso, algo realmente se rompió dentro de mí. Y a la mañana siguiente, cuando desperté, tuve una visión clara de lo que debíamos hacer. Terminamos mudándonos de nuevo a la casa. Y ya sabes, ahora estamos avanzando, los chicos están, por eso la pared detrás de mí está vacía. Todavía no he puesto cosas en las paredes. Apenas nos mudamos, pero la dirección que recibo de simplemente ser muy sincero, ya sabes, una cosa que he aprendido es que ya sabes, Dios puede soportarlo, Él ya lo ve, Él ya sabe lo que sientes, Él puede manejarlo. No hay nada de malo en decir, oye, esto realmente apesta, lo odio y realmente desearía que no me hubieras hecho esto. Sabes, eso hace que tu relación sea más cercana porque Él puede, no es como si no fuera una persona, Él no se va a ir, no va a decir, bueno, entonces vete al diablo, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a hablarme así? No, Él ya sabes, Él todavía me ama profundamente a mí y a mi familia y Él todavía me tiene en su camino, justo como me tenía en un camino cuando Olga y yo nos conocimos por primera vez. Sabes, Él todavía me tiene en un camino. Así que parte de esto es que tengo que confiar en que sigo caminando el camino que Él ha trazado para mí. Es solo que no, simplemente no me gusta esta parte del viaje. Pero eso no significa que estoy fuera del camino, solo estoy en algún lugar del desierto, sin saber, ya sabes, a dónde ir o hacia dónde girar. Sabes, Él todavía me sostiene, así que lo ha profundizado de muchas maneras. Y de muchas maneras ha sido fortalecedor y también poder escribir música y escribir en mi diario y viajar por el mundo incluso y compartir mi historia, hablar de ella y de Israel. Sabes, ella está enterrada cerca de Haifa y así que cuando viajo, solo cuento mi historia, pero la gente llega a aprender un poco más sobre Israel solo por escuchar mi historia sobre el duelo, porque está tan entrelazado en nuestra historia de amor. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por lo que tú pasaste? De hecho, tengo un mejor amigo que perdió a su esposa hace unos 3 años en un accidente automovilístico. ¿Qué le dirías a alguien que también pasó por esa pérdida? Sí, o sea, es difícil. De verdad, creo que probablemente todo lo que estás sintiendo está bien. Sabes, no te preocupes por eso. No te preocupes por qué tan intenso o qué tan fuerte o lo que sea que estés sintiendo. Obviamente no queremos actuar según algunos de esos sentimientos, pero lo que sea que estés sintiendo está ahí. Así que no ganas nada fingiendo que no sientes esas cosas. Y si no puedes, si no tienes ningún amigo con quien sientas que puedes compartir eso, entonces solo díselo a Dios. Pero tienes que decir lo que sientes, decir por lo que estás pasando. No necesariamente alivia el dolor, pero sí te ayuda a manejarlo mejor porque es demasiado grande como para intentar cargarlo solo. Sabes, no te preocupes por los tiempos, no pienses, ya han pasado tantos meses, ya debería sentirme mejor, haz lo que necesites hacer, di lo que necesites decir.
Siente lo que necesites sentir, sé honesto al respecto. Si tienes que tomar clases de boxeo o lo que sea para golpear algo, hazlo. Pero no te avergüences de lo enojado que estés ni de lo triste que estés. Si estás luchando contra la depresión por eso, todas esas son cosas reales. Y así como la felicidad, Dios sabe cómo ayudarte a superar esas emociones también. Ninguna de esas cosas es demasiado grande para que Dios te ayude. ¿Cuáles son algunas cosas que hoy agradeces y que probablemente antes dabas por sentado? Mm. Sí, yo diría mi familia, no sé si diría que antes no los valoraba, pero definitivamente ahora tengo una apreciación mucho más profunda por mi familia, por mis hijos, por mis padres, mis hermanas. Solo saber que, ya sabes, a veces tienes una etapa en tu vida donde ves gente muriendo a tu alrededor, pero es muy diferente cuando es alguien tan cercano a ti. Sabes, hasta entonces piensas como que esto no me pasaría a mí, ya sabes, este tipo de cosas. Como que, ya sabes, yo no lo haría. Olga y yo pasamos por la pérdida de dos amigos nuestros que perdieron a sus parejas, ya sabes, durante esos 7 años de nuestro matrimonio. Así que hablábamos sobre lo que creemos que haríamos si perdiéramos al otro, pero ninguno de nosotros pensaba que realmente iba a pasar, ¿sabes? Y sí creo que definitivamente mi familia, mi comunidad, sabes, amo a mi comunidad, pero diría que ahora más que nunca han sido un gran apoyo para mí, me han estado sosteniendo. Sabes, hago muchas cosas donde reúno a la gente y hacemos diferentes proyectos, pero últimamente ha sido un poco lo contrario, donde ellos se acercan a mí y me invitan, me dicen, oye, ven a hacer esto, ven a hacer aquello. Eso definitivamente ha sido así. Y también la música, me encanta la música desde que era niño. Me dedico a la música profesionalmente, pero ahora ha sido una de mis salvavidas. ¿Sabes? Es algo que realmente tengo que hacer. Tengo que, ya sabes, no sentarme ni hacer bocetos, escribir y luego cantar, salir, presentarme, tocar y todo eso porque me ayuda. Y veo cuánto ayuda a otras personas en todo el mundo. Quiero decir, conocí a una pareja en Londres cuando hice mi show después de que Olga falleció. Fue unos meses después. Estaba en una gira llamada Journey to Healing y uno de mis shows fue en Londres y conocí a esta pareja a quienes les pregunté, ¿cómo se enteraron del show? Ellos dijeron, bueno, descubrimos tu Substack hace unos meses cuando solo estabas escribiendo sobre tu esposa y en realidad no sabíamos que eras un artista hasta que dijiste voy a tocar en Londres, así que pensamos que teníamos que venir, ya sabes, y luego la esposa me compartió que tuvo una gran pérdida en su vida. Y entonces escuchar las canciones y escucharme compartir en realidad le ayudó a procesar su duelo y, ya sabes, avanzar en su dolor. Así que sí, eso no solo se ha convertido en algo divertido de hacer ahora, sino realmente en una necesidad que creo que antes daba un poco por sentado, pero ahora estoy muy, muy agradecido por ello, sí. Ahora, mencionaste que Olga era, ya sabes, una sionista fuerte, una gran partidaria de Israel. ¿Eso también fortaleció tu vínculo con Israel por ella? Sí, absolutamente. Ella era muy valiente. Quiero decir, Olga era la persona más valiente en general que yo conocía, pero también cuando se trataba de Israel, ella no se guardaba nada. A ella no le importaba quién la estuviera viendo, quién estaba en la audiencia, si estaba en una sala llena de amigos o llena de enemigos. Mostraba la misma intensidad, la misma pasión y era algo que me inspiraba y que sigue inspirándome. O sea, incluso solo pensar en ella y ver videos antiguos o simplemente el recuerdo de ella, era una persona que no pedía disculpas por ello y eso me retaba en muchos momentos, de muchas maneras. Eso me motivaba a tener esa misma postura, a tener ese mismo nivel de convicción. O sea, cuando la conocí por primera vez, eso fue parte de lo que me atrajo de ella. Yo pensaba, wow, ella de verdad simplemente, ya sabes, yo estaba aquí pensando en, ¿y si pierdo a estos amigos o a aquel amigo? Y ella era como, adiós, sabes, ya no tienes que ser mi amigo, está bien. Así que sí, ella era valiente y esa valentía y confianza, sinceramente creo que es lo que atraía a la gente hacia ella incluso antes de que hablara sobre Israel. ¿Sabes? Ella simplemente entraba al cuarto, subía al escenario y la gente pensaba, ¿quién es ella? Necesito ponerle atención a esta mujer, ¿sabes? Necesito sentarme y que todos guarden silencio, como necesitamos escucharla. Así que sí, ella sigue inspirándome. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes cristianos que tienen miedo de apoyar a Israel? Hoy en día, cada vez más, hay personalidades de los medios que hablan en contra de Israel. Tucker Carlson, por ejemplo. ¿Qué mensaje les darías? Sí. Y esta podría ser un poco más dura, pero es momento de, ya sabes, es momento de madurar para los cristianos que tienen miedo de pronunciarse sobre esto.
Todos deberíamos saber ya que ser cristiano implica ciertas cosas y también está en nuestras escrituras. Va a haber personas que nos odien, ya sabes, y se supone que no debe ser fácil. Ya sabes, Jesús dice que tomes tu cruz y me sigas si quieres seguirme, y entonces, si tienes miedo de hablar, si conoces la verdad y tienes miedo de hablar sobre Israel por eso, entonces en realidad no estás haciendo lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, que es tomar tu cruz. Esa es una cruz que llevar, lo es. Quiero decir, podría estar mucho más avanzado en mi carrera musical en este momento, lo sé que soy un compositor increíble, trabajo con orquestas y diferentes cosas en todo el mundo, soy un gran compositor y he recibido atención de algunas personas que considero mis ídolos, todo eso, ya sabes, pero sé que parte de la razón por la que no estoy tan avanzado como me gustaría es por eso. Ven algunas publicaciones sobre Israel o algo así y dicen, no quiero estar asociado con él, y eso tiene que estar bien. Si tu objetivo en la vida es solo escalar posiciones, no es suficiente. Tiene que ser cumplir la misión que sabes que Dios te dio. Así que si sabes que lo que está pasando está mal y la gente que sigue a Tucker y a Candace y a todos esos influencers y sabes que están equivocados y eliges no hablar, eso es tu responsabilidad. Eso es algo que no te va a ir bien. Así que sí, tenemos que quitarnos eso de encima. ¿A quién le importa? Vas a hacer muchos nuevos amigos, pero no dejemos que estas cosas terrenales sean la razón por la que no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Ahora, Joshua, quiero agradecerte por tu tiempo. Aprendí mucho de esta conversación. Quiero agradecerte por apoyar a Israel y al pueblo judío. ¿Cómo puede la gente encontrarte, encontrar tu música, tu trabajo, aprender más y mantenerse en contacto contigo? Muchas gracias, Daniel. Primero que nada, gracias. Ha sido un verdadero placer que me hayas invitado, estar aquí contigo y poder compartir este momento. De verdad, sí, lo creo. La mejor manera es a través de mi Substack, así que puedes ir a jodabymusic.com y ahí puedes encontrar toda mi música. Pero si vas a mi Substack, jodabymusicsubstack.com, ahí publico muchos artículos largos. Escribo sobre mi proceso de duelo, sobre Israel y otras cosas, pero también mantengo a la gente al tanto de dónde voy a estar y a dónde me está llevando mi música. Así que me encantaría, a quien sea que esté viendo esto, me encantaría conocerte, saludarte en un show y conectar contigo. Increíble. Gracias de nuevo. Te deseo todo lo mejor en el futuro. Muchas gracias, Daniel, para seguir adelante. Muchas gracias.